Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Sed todos muy bienvenidos. Hay sabiduría que se adquiere con los años, y hay sabiduría que se adquiere en pocos minutos. La sabiduría que se adquiere con los años, a menudo, es el resultado de nuestros fracasos y de nuestros propios errores de cálculo. Por el contrario, la sabiduría que se adquiere en pocos minutos es la que uno escucha de alguien que, viendo que le queda poco tiempo de vida, nos aconseja sobre aquello en lo que vale la pena invertir tiempo y sobre aquello en lo que no interesa perder ni un minuto en esta vida. Además, si ese alguien del que queremos escuchar sus consejos es el propio Jesús, la sabiduría que vamos a adquirir en estos minutos que tenemos por delante viene de las palabras de aquel que siempre deseó lo mejor para nosotros, en todo tiempo y en todas las circunstancias. En el Evangelio de Juan, concretamente en los capítulos 13 al 17, nos encontramos 5 capítulos que contienen los consejos, las palabras, la sabiduría que Jesús compartió durante los últimos días de su vida. Esa sabiduría que se ejemplificó la noche anterior a su muerte en la cruz, cuando Jesús, junto a sus discípulos, se reunió para celebrar la Pascua. Esa sabiduría fue compartida por medio de sus palabras, pero también por medio de su ejemplo. Concretamente, cuando Jesús se levantó para lavar los pies de sus discípulos, Jesús se convirtió en el protagonista de una de las parábolas vivientes más gratificantes que encontramos en los Evangelios. Esa sabiduría ejemplificada ilustra los tópicos más importantes del discurso recurrente de Jesús, a saber, que la grandeza del seguidor de Jesús, que la grandeza del cristiano, está sustentada sobre 3 pilares que no son otros que el amor, el servicio y la humildad entre los creyentes en Jesús. Por lo tanto, no debiéramos perder de vista el hecho de que estas últimas enseñanzas de Jesús fueron impartidas a menos de 24 horas de su muerte y nos señalan los temas que eran del máximo interés del Maestro, aquello que realmente interesaba a Jesús. Todos los temas que encontramos en estos capítulos se relacionan estrechamente entre sí. Nos dice Juan en el versículo 1 del capítulo 13 que Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Así que se preocupó por enfatizar aquellas cuestiones básicas que él quería que perduraran para siempre en las mentes y en los corazones de todos sus discípulos hasta el fin de los tiempos. Además, no debemos olvidar que el hecho de que Juan incluyera el lavamiento de pies y el discurso que le sigue entre las señales que Jesús hizo, cuidadosamente elegidas para este último evangelio, dedicándole una tan alta proporción de capítulos, es un indicador de que al momento de escribir este libro y al cerrarse el canon del Nuevo Testamento, unos 70 años después de que Jesús estuviera en este mundo, estas eran todavía las cuestiones básicas para definir la identidad del cristiano y también la naturaleza de su misión. Tampoco debiéramos perder de vista el propósito de estos consejos, según lo expresa el mismo Jesús en la conclusión de su discurso, antes de la oración final, tal y como leemos en el versículo 33 del capítulo 16 de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Creo que todos los creyentes que leemos este versículo en estos días sentimos que se aplica a nosotros, aquellos que vivimos tiempos de incertidumbre como nunca antes en este mundo. Las últimas palabras de Jesús quieren traernos paz y no angustia. Esa es la misión de sus seguidores, traer esperanza y paz a un mundo desesperado y convulsionado. Y no nos equivoquemos, no se trae la paz mediante exhortaciones moralistas, por necesarias que éstas sean, sino mediante la proclamación del Evangelio, que es la buena noticia de que Jesús ha vencido al mundo y quiere compartir su victoria con todo aquel que cree, regalándole el perdón de sus errores y la vida eterna. Para ser salvos debemos confiar no en nuestra victoria, sino en la del propio Jesús, porque su victoria es la nuestra. Si me perdonan una ilustración del ámbito deportivo, diríamos que el gol de un equipo de fútbol que ganó por 1-0 no es el gol que da la victoria solo al que marcó,
sino a todo el equipo. Es la victoria ya lograda por Jesús en la cruz la que nos salva de este mundo y sus consecuencias. Nuestras victorias personales no son el requisito para nuestra salvación, sino que ellas son sólo el resultado de aceptar la victoria de Jesús en nuestro lugar. Si hiciéramos una lista de las características que pensamos que necesita poseer el verdadero cristiano, con el fin de exhibir la sabiduría compartida por Jesús, hablaríamos sin duda de la grandeza del amor, del poder del servicio y de la necesidad de la humildad que Jesús mostró durante todo su tiempo en esta tierra. ¿Estamos seguros de que nosotros poseemos esas características que nos deberían identificar como cristianos? Muchos afirman que la doctrina es la que identifica al cristiano, pero no olvidemos que la doctrina, es decir, aquellas verdades bíblicas que son el fundamento de nuestra fe, sirve para muy poco si no sacia nuestras más profundas necesidades personales, aquellas que se satisfacen precisamente con el amor, el servicio abnegado y la humildad de corazón. La doctrina puede llegar a ser solo una hermosa y coherente teoría, que sirve para realizar ejercicios intelectuales interesantes y para enfrascarse en complejas discusiones teológicas. Pero si se convierte solo en una hermosa y coherente teoría, no podrá entonces solucionar los problemas personales del ser humano, es decir, la desesperanza, la autoestima, la frustración, la culpa, la condenación o el sentirse amados o no amados ni aceptados. Jesús no predicaba o enseñaba para demostrar teorías, sino para satisfacer necesidades personales, para alcanzar vidas humanas y para transformarlas de manera extraordinaria. Lo que interesaba a Jesús no era ganar una batalla doctrinal. Lo que interesaba a Jesús era satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. Lo que interesaba a Jesús era dar la solución definitiva a problemas endémicos en el ser humano. Lo que interesaba a Jesús era, en definitiva, el bienestar final del ser humano. Pero, ¿qué era lo más importante para Jesús? Vayamos para ello a los capítulos de la Biblia en los que se refleja aquello que verdaderamente interesaba a Jesús. Os invito a que leáis los capítulos 13 al 17 de Juan esta tarde o cuando tengáis tiempo, de forma detenida, para descubrir esa sabiduría de la que hablábamos, esos consejos sobre lo que es fundamental en la vida y sobre lo que es totalmente intrascendente. Los temas principales desarrollados por Jesús en su discurso de despedida se entrelazan sin un patrón definido en estos 5 capítulos del Evangelio de Juan. Hay repeticiones que aparecen a través de su discurso, aquí y allá, como las notas y frases musicales de una sinfonía. Esas repeticiones destacan los temas que a Jesús le interesaba grabar en nuestras mentes y que cada creyente debería incorporar en la lista de las características que necesitamos poseer con el fin de exhibir la verdadera sabiduría cristiana. Veamos entonces cuáles son los temas que a Jesús le interesaba grabar en nuestras mentes. Sin querer ponerlos en orden de importancia, Jesús destacó los siguientes temas, aquellos que él consideraba como fundamentales para el cristiano, para todo aquel que desee satisfacer sus necesidades más profundas y para todo aquel que desee solucionar sus problemas más difíciles. En primer lugar, nos dice el versículo 17 del capítulo 13 de Juan, que seremos afortunados si hacemos las cosas que sabemos, es decir, servir a los demás con espíritu de humildad, siguiendo el ejemplo que Jesús nos dio, siendo guiados por sus mandamientos y por sus propias palabras. Si algo escasea en la sociedad y en el mundo en el que vivimos, es que encontremos a personas que encuentren satisfacción en servir a los demás y, sobre todo, que además lo hagan con un espíritu de humildad. Esto es lo que sorprende al mundo entero, que el cristiano pueda mostrar su grandeza cuando sirve a los que le rodean con un espíritu de humildad. Pero tal y como afirma Jesús, esto tan solo es posible cuando el cristiano es guiado por los mandamientos de Dios y las palabras sabias del propio Jesús, siguiendo así su ejemplo. El segundo tema que presentó Jesús de una manera sorprendente lo encontramos tanto en el capítulo 13 como en el capítulo 15. Jesús les dijo a todos los que se reunieron para escucharle que les presentaba un nuevo mandamiento.
Jesús sabía que los judíos de su tiempo estaban siempre buscando un nuevo mandamiento para ver si lo podían cumplir. Es por ello que Jesús les presenta, más que un nuevo mandamiento, una nueva manera de entender aquel mandamiento que les fue dado desde el principio. Jesús les indica que ese nuevo, entre comillas, mandamiento consiste realmente en amar al prójimo de la misma manera como Jesús nos amó a nosotros. Al llevar a la práctica este nuevo mandamiento, los así llamados cristianos demostrarían al mundo que eran sus discípulos. Así nos dice el versículo 35 del capítulo 13 de Juan: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El tercer tema que a Jesús le interesaba grabar en las mentes de sus oyentes era la venida de su representante. Y es así como afirmó en el versículo 20 del mismo capítulo 13: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Se trata del otro Parácletos, del otro defensor, del otro ayudador. Se trata del Espíritu Santo, cuya venida es tan importante para Jesús que se vuelve a prometer en los capítulos 14, 15 y 16. La vida cristiana es una vida dirigida por el Espíritu Santo, una vida en la que nos es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario un cambio de mente para poder entender lo espiritual. Esta idea fundamental, tal y como veíamos en reflexiones anteriores, le fue recomendada personalmente a Nicodemo por el propio Jesús. En ese deseo de Dios de estar constantemente con el ser humano, de habitar entre nosotros mientras Jesús ascienda a los cielos para seguir cumpliendo con el plan de redención e interceder por el ser humano ante el Padre y preparar su regreso, el otro ayudador, el Espíritu Santo, nos es necesario para enfrentar los desafíos de una vida difícil como cristianos. El cuarto tema que presenta Jesús a sus discípulos, y que era crucial para entender el plan de redención que Jesús estaba llevando a cabo en favor del ser humano, es que no podrían seguirle a Jesús hasta la gloria celestial en ese momento, tal y como él mismo lo aclara tanto en el capítulo 13 como en el 16. Jesús ascendió a los cielos. Jesús se marchó de vuelta a la morada del Padre, pero afirmó de manera inequívoca que vendrá otra vez a buscar a todo aquel que crea en él, a buscar a aquellos que estarán vivos o que pasaron al descanso creyendo en él y en sus promesas, tal y como lo expresa tanto en el capítulo 14 como en el 18. La vida cristiana es una vida de espera activa y de preparación para el reencuentro con Jesús, aquel que es nuestro Maestro, nuestro modelo a seguir y nuestro Salvador. Otro de los temas que Jesús quiso dejar claro es: quien le había visto a él era como si hubiera visto al Padre, refiriéndose a su carácter, un carácter que había sido distorsionado por aquellos que afirmaban ser el pueblo de Dios. Pero también afirmó en el capítulo 14 de Juan que aunque él no era el Padre, él es el camino hacia el Padre. Y es justamente por eso que, como afirma en el capítulo 15, necesitamos permanecer en el camino. Pero ¿de qué manera podemos permanecer en ese camino sin buscar atajos que no nos llevan a ninguna parte? El versículo 7 nos recomienda que para permanecer en el camino correcto debemos confiar en las palabras de Jesús. El versículo 9 afirma que debemos creer en su amor, y el versículo 10 nos insta a que debemos guardar sus mandamientos, especialmente el de amarnos de la manera que Jesús lo hizo. Y todo ello porque, tal y como dice el versículo 5 del capítulo 15, separados de Jesús, nada podemos hacer. Este tema presenta una clara advertencia para todos los cristianos, incluidos nosotros los que estamos en esta última generación, que pretendemos enfrentar y vencer el mal que existe en este mundo con nuestras propias fuerzas y con nuestros falsos argumentos, sin darnos cuenta de que estamos solos y totalmente expuestos si no pedimos el auxilio de ese otro mediador, del otro ayudador que prometió repetidamente Jesús, del que se nos fue dado para nuestra defensa y protección, del Espíritu Santo. Lo cierto es que nos conviene confiar en las palabras llenas de sabiduría de Jesús. Nos conviene creer que nos ama de manera extraordinaria. Y nos conviene seguir sus recomendaciones dadas a nosotros en forma de mandamientos para no ser así esclavos de nuestros propios errores. El sexto tema que le interesaba a Jesús explicar a cada uno de sus discípulos era la naturaleza de este mundo en el que vivimos y cuán opuesto está a los principios de vida que presentó Jesús. Los versículos 30 y 31 del capítulo 14 afirman que este mundo
no tiene comunión con Jesús porque Jesús hizo lo que el Padre le mandó. Por eso el mundo aborrece a Jesús y a aquellos que confían en sus palabras, sigue afirmando el capítulo 15. Asimismo, también afirma en el capítulo 16 que las aflicciones de este mundo no deben perturbar la paz de aquellos que nos llamamos sus discípulos, porque Jesús venció al mundo y lo que en el mundo nos aflige. Dios nos da su paz, no la que este mundo nos ofrece. Por eso, cuando sentimos que nuestras debilidades nos afligen, debemos desviar la mirada de ellas para mirar directamente a Jesús, el único que nos ofrece verdadera paz en medio de nuestras angustias y en lo más profundo de nuestras dificultades. Finalmente, el séptimo tema que Jesús consideraba fundamental para la vida del cristiano y que presenta en los capítulos 14 al 17 es que podemos dirigirnos a Dios a través de la oración y pedirle aquello que verdaderamente necesitamos en el nombre de Jesús, lo cual significa que Jesús nos dio la autoridad de ser hijos de Dios. Nos dice el versículo 12 del capítulo 14 que pedir en su nombre significa creer en Él para actuar de la manera que Él actuó. Es más, Jesús sigue afirmando en el capítulo 15 que para que nuestra vida sea fructífera debemos estar conectados a Él. Debemos ser imitadores de su comportamiento motivado por el amor, el servicio y la humildad. Es importante que nuestras caídas y nuestros fracasos como seres humanos no nos ahoguen hasta hacernos abandonar nuestro propósito en la vida y nuestra misión como sus seguidores. Cuando hemos tropezado es cuando más necesitamos aferrarnos a Jesús. Y es cuando los cristianos, si ellos han de ser los pies y las manos de Jesús, deberían poner en acción la sabiduría que se aprende de los errores, no para su propio beneficio, sino para ayudar a los desesperanzados, para animar a aquellos a los que les ahoga la tristeza, la soledad, la angustia y el miedo, para sustentar a aquellos que no encuentran motivos para vivir y a aquellos que viven desorientados o con una baja autoestima, para calmar a los que la frustración y el sentimiento de culpa les bloquean, para proteger a los que temen la condenación de los demás o para consolar a los que no se sienten amados ni aceptados. El gran final de esta sinfonía, para concluir la oración intercesora de Jesús y rematar todo el discurso con la nota que debe quedar grabada en nuestras mentes como la más importante, Jesús solicita del Padre en el versículo 26 del capítulo 17 que el amor que me has dado, el amor con el que me has dado, esté en ellos. Para Jesús, el amor a Dios y al prójimo es la base de su gobierno. El amor a Dios y al prójimo es lo que le da sentido a nuestra observancia religiosa, tal y como lo afirma Mateo 22. Y el amor a Dios y al prójimo es aquello que debería ser el rasgo distintivo de la grandeza del cristiano fiel, que con paciencia procura, como dice el último libro de la Biblia, cumplir los mandamientos de Dios y retener testimonio de su palabra, es decir, la fe en Jesús. Uno de los grandes objetivos de este mensaje final de Jesús, de estos temas que interesaban a Jesús, fue preparar a sus discípulos y consolarlos ante la separación que produciría su partida. La promesa de que Jesús regresaría para llevarlos a las moradas celestiales a fin de estar con ellos para siempre fue una de las fuentes de consuelo y esperanza para los discípulos que estaban ciertamente preocupados y angustiados por el anuncio de la partida de su Maestro. Para nosotros los cristianos que leemos y confiamos en sus palabras, la promesa de que entre tanto que Él vuelve, Jesús mismo contesta nuestras peticiones, tal y como lo afirma en los versículos 13 y 14 de Juan 14, nos asegura que, a pesar de la distancia física que ahora nos separa, Él está atento a nuestras necesidades y se mantiene en contacto con nosotros por medio de la oración. Así como durante su estadía en el mundo Jesús podía hacer milagros a distancia, ahora la distancia no es obstáculo para su presencia en nuestras vidas. Jesús prometió a sus discípulos no dejarles huérfanos. Vendré a vosotros, dijo, y me veréis. Voy y vengo a vosotros. Ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Los discípulos no entendieron en ese momento que Jesús les hablaba de su resurrección, pero su promesa se cumplió cuando María Magdalena vio al Señor resucitado, así como también los demás discípulos se regocijaron
viendo al Señor, y creyeron, incluyendo a Tomás. Ese encuentro con Jesús después de la resurrección ayudó a que los discípulos tuvieran la certeza del encuentro final en la segunda venida, cuando no habrá más separaciones ni despedidas. La vida cristiana es una vida difícil, porque es diametralmente opuesta a los intereses de este mundo en el que vivimos, porque es una manera totalmente diferente de entender la vida y su propósito. Es cierto, la vida cristiana es una vida difícil, pero no es una vida desasistida. La vida cristiana es una vida asistida por el amor extraordinario de Dios. Es una vida asistida por la paz que excede todo entendimiento. Es una vida asistida por la morada del Espíritu Santo en nosotros, aquel que, como dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 y versículo 26, nos ayuda en nuestra debilidad. Y es una vida asistida por la esperanza de recibir la justicia imputada de Jesús, aquella que nos es acreditada, aquella que fue alcanzada por medio de su muerte sustitutoria en la cruz, aquella que nos hace justos, aún sin serlo. Lo que interesaba a Jesús fue mostrarnos la importancia para el ser humano de servir y amar a los demás, de aceptar el Espíritu Santo en su vida, de esperar el regreso de Jesús y confiar en sus promesas, de desconfiar de este mundo y de creer en el extraordinario amor de Dios por el ser humano. Esta es la sabiduría que se puede aprender en unos minutos. Las últimas palabras de Jesús hacia sus discípulos fueron: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Recordemos que su victoria es nuestra victoria. Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana.